tardes. En nombre de Dios y la patria, se abre la sesión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado de la República. Secretaria. ¿No hay cuenta? ¿Varios? Ya. Sí. Muchas gracias, presidente. Mire, el día de ayer me reuní con la Federación de Manipuladoras de Alimentos del país, que nos vinieron a visitar a mi oficina, y entiendo que hablaron con varios otros parlamentarios, y la complicación que existe en relación a una empresa que quebró. Y esa empresa que quebró, ¿no es cierto?, hoy día la Junaev hizo una asignación directa que debería no pagar finiquitos y pagar complicaciones que se tienen en relación a las cotizaciones previsionales, que llevan alrededor de 4 o 5 meses, ¿no? Que no se han pagado. Entonces, están muy complicadas ellas porque, imagínense, manipuladoras de alimentos, ¿no?, que tenemos una especial dedicación en esta comisión de trabajo por ellas, y entiendo el gobierno también, pero hoy día estamos con cotizaciones impagas, estamos con finiquitos que no han sido elaborados y pagados. Por lo tanto, tenemos una complicación, ¿no es cierto?, con una empresa que quebró y que subsidiariamente la Junaev debería hacerse cargo de esto. Yo hablé con la gente del Ministerio de Educación, me dice que ellos tienen los recursos y todo, pero hay una complicación en cómo se paga, ¿no?, esto en forma subsidiaria. Entonces, si fuera posible enviar un oficio al Ministerio de Educación, específicamente a la Junaev, para lo que está ocurriendo, y en su defecto, si no tenemos solución, pedirle al ministro que aquí está presente las pueda recibir y buscar una coordinación con el Ministerio de Educación, pero creo que hay un dictamen de la Contraloría, además, que no permitiría pagar a esta empresa, y uno le encuentra razón, porque no puede ser que la empresa nueva hoy día esté pagando, ¿no es cierto?, los finiquitos, cuando es responsabilidad de la empresa que quebró. Pero subsidiariamente, ¿cómo vamos a hacer este procedimiento? ¿Ah? Porque no pueden esperar, y porque además tenemos cotizaciones impagas durante varios meses de estas manipuladoras de alimentos. Eso por una parte. Enviar los oficios entonces a Educación y claro, Educación específicamente a Junaev. Si no lo logramos resolver, que por favor el ministro del Trabajo aquí presente nos pueda recibir. Sí. Y lo último, presidente, es que hay varias complicaciones. ¿Se acuerda que hay un estudio que se está realizando por la Universidad de Concepción en relación al funcionamiento, ¿no?, cómo están operando, ¿no?, las manipuladoras en relación al número de raciones? Entonces, creo que sería muy interesante poder invitar a la Universidad de Concepción y a las manipuladoras de alimentos para tener una primera revisión, ¿no?, de esto. Si vieran un informe preliminar, pero yo creo que antes que salga el informe preliminar deberíamos tratar de escuchar los factores por los cuales se hizo el análisis, presidente. Así que, si fuera posible, entiendo que la senadora Carvajal también pidió en su momento poder escucharlas y recibirlas, y yo quiero sumarme a partir de la reunión que sostuve con la Federación de Manipuladoras de Alimentos del país. Eso, presidente, muchas gracias. Sí, muy bien. Yo agregaría más bien desde el punto de vista de la fiscalización a la Dirección del Trabajo, en la que deberá ejecutar esa función, así que oficémoslo a ellos. Y respecto al segundo punto de la caracterización de la función de manipuladora de alimentos, efectivamente la Universidad de Concepción está efectuando eso, y si está un informe de avance, invitarla, hay que hacer el espacio. Yo sí pediría que fuera una sesión especial para eso, sí, y que no interfiriera lo que estamos llevando a cabo con los proyectos que estamos tratando. Y el otro, ¿cuál era? Eso nomás. No, lo de las raciones, la manipulación de 70 a 50, que es un tema que... Es la de la Universidad de Concepción, lo que se supone que tiene que... Pero lo que pasa es que tiene que ver con el presupuesto.
con el presupuesto, porque ahí debiera quedar establecido en la glosa que se estudiará a lo menos porque si no se va a volver a licitar, pero con 70 raciones y no va a haber la apertura para conversarse acerca de las 50 raciones. Eso. Ministro, ¿usted me iba a pedir la palabra? No, se la quito entonces. Bueno, decir que nos acompañan la ministra de la Mujer y Equidad de Género, la ministra, la señora Antonia Orellana, y sus asesoras, la señora Loreto Godoy, Tatiana Torres, Carolina Araya y Belén Arellano. Y de la Dirección de Presupuesto, el jefe de estudio, el señor Pablo Jorquera. En el Ministerio del Trabajo estaba presente el ministro, señor Giorgio Bocardo, el subsecretario del Trabajo, señor Pablo Chacón, las asesoras, señora Sofía Argo, Jimena Valencia, Natalia Mesías, y los asesores, señores Fidel Barnet, Jorge Méndez, Francisco Neira, el audiovisual, así dice aquí, señor Hernán Vicencio, y el periodista, señor Diego Ríos. Y no vino mi amiga. Entonces tiene que traerla. El estudio y la votación del proyecto Salas Cunas para Chile, y la proposición sería analizar y votar el artículo 204 y de ahí en adelante lo que alcancemos en la sesión. El artículo 204 más bien establece cuáles van a ser los factores o los elementos que se van a considerar para ser considerados, valga la redundancia, dentro de este derecho que es las salas cunas. Hay párrafos que establecen eso, no debiéramos tener mayores dificultades, pero propongo que vamos viendo párrafo por párrafo. Hay una indicación también de los senadores Rincón y Walker. Sí, está ahí. Secretaria, entonces vamos y vamos. Ya. Yo diría, vamos votando párrafo por párrafo para que después votamos el artículo en general. Bien, vale. Ya. Entonces, el artículo 204, su primer inciso dice: en caso de que dos o más empleadores se encuentren obligados, conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, el 203, que ya fue aprobado, respecto de dos personas trabajadoras y sus hijos o hijas menores de 2 años en forma simultánea, le corresponderá el cumplimiento de la obligación a aquel que contrate a la persona trabajadora con la jornada laboral de mayor duración. Presidente, ¿seguimos leyendo o usted quiere ir...? Y ahí paremos. Ya. Hay una determinación que es que contrata, ¿cierto?, aquel que, o sea, se hace responsable el que tiene la jornada laboral más extensa como criterio. Eso es. Sí, con la jornada laboral de mayor duración. ¿No qué? ¿Ministro? ¿O ministro? Lo primero, bueno, saludar senadores, senadoras, a todos los miembros de la comisión, asesores y quienes hoy día nos acompañan, también representantes sindicales. Lo primero, recordar que este artículo 204 se sustenta en el artículo 203 que aprobamos el día lunes, donde hay que recordar que se aprobó a nuestro juicio como Ejecutivo algo que es bien histórico, que es eliminar el mínimo de 20 trabajadoras para efectos de la obligación de proveer sala cuna, que nos parece que es un avance muy, muy relevante. Se elimina la exclusividad de la obligación de los empleadores respecto a las trabajadoras y se incorporan a los padres trabajadores con el objetivo de promover la corresponsabilidad, y haber aprobado ese paso implica que en caso de que ambas personas progenitoras o que detentan el cuidado personal potencialmente existan dos personas habilitadas para ejercer el derecho. Por lo tanto, eso requiere de una regla que permita resolver, y eso se planteó en las audiencias, qué pasa en el caso de que tanto el padre como la madre se encuentran trabajando, ambos tienen acceso a ese derecho y tiene que haber un procedimiento claro bajo ciertos estándares que podemos explicar más en detalle para justamente poder resolver esa situación. Eso entonces es lo que se
va a discutir ahora en el 204, que son todas estas reglas procedimentales para poder resolver esa situación, radican en haber dado este paso el día lunes, que es que efectivamente hoy día el derecho hacia la cuna que estamos discutiendo incorpora a los padres trabajadores. Eso era lo primero que nos parecía importante señalar, senador. Muchas gracias, presidente. Al respecto, también acá hay una modificación respecto de lo que significaba el proyecto original del Ejecutivo anterior, a propósito de que no solamente se asignaba la posibilidad de corresponsabilidad, solo la hipótesis de que el padre tuviera la tuición, lo cual es un porcentaje muy menor, sino que además desde la perspectiva del Ministerio de la Mujer eso habría la posibilidad para la judicialización del derecho a la cuna, a propósito de que tenemos casos en tribunales de familia que tienen que ver con subsidio único familiar y otros. Y que por lo tanto teníamos que prevenir la posibilidad de judicialización a propósito de un derecho laboral que pudiera repercutir en familia, así como en casos de violencia intrafamiliar, y por lo tanto dejarlo bien regulado. Y en ese sentido se plantea claramente que no aplica este artículo cuando uno de los progenitores o quienes detenten el cuidado personal con derecho se encuentre ausente respecto del cuidado del niño. Eso incluye las hipótesis del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, pero también aquellos casos en que hay ausencia de hecho que no está regulada. Y por lo tanto se entiende que existe ausencia cuando el niño carece de cuidado y protección por parte de uno de sus progenitores a consecuencia del abandono del hogar, que es la fórmula, digamos, un poco más general. Para eso también hemos establecido otra hipótesis que tiene que ver con las condenas por delitos de violencia intrafamiliar conforme a lo dispuesto en la Ley 20.066, en el caso de que la víctima tenga la calidad de cónyuge o conviviente respecto del autor o autora, o que tengan un hijo en común, y o que tenga también una persona sujeta a su cuidado personal. Bueno, se establecen condiciones para la acreditación de condición de ausente y el reglamento para cómo se procede, cómo se documenta y cuáles son las normas necesarias para dar cumplimiento a este artículo, que en el fondo lo que buscamos es que prevenir que este nuevo derecho sea utilizado como una forma de violencia vicaria o de instrumentalización a propósito de la relación directa regular o el régimen de cuidado. Yo primero creo que el hito que marcamos la semana pasada fue extraordinario, ¿no? Yo creo que no tuvimos o no se hizo mucha conciencia de el cambio tremendo que se hizo. El de eliminar las 19, ¿no es cierto? Y hoy día tener la posibilidad de que además que hombres y mujeres pudieran tener, los hijos de hombres y mujeres pudieran tener este beneficio. Yo creo que fue extraordinario, creo que de verdad para nosotras, las mujeres que ya somos abuelas, nos hubiese gustado poder tener esta posibilidad, ¿no? Esta posibilidad. Así que para las mujeres que son madres de hijos menores de 2 años, como aquella, o padres, o padre hoy día, como aquellas personas, ¿no es cierto?, hombres y mujeres que quieran ser padre o madre, va a ser una tremenda, yo diría, apoyo, ayuda, y como de entregar los derechos de esta corresponsabilidad. Eso yo creo que es lo más importante, que vamos dando señales tan importantes. Lo segundo es que en relación a este artículo, yo recuerdo que fue muy extensa la explicación que hicieron ambos ministros, de cómo se iban dando las hipótesis, ¿no? Y que lo que podríamos entender que existan otras hipótesis distintas que no estén incluidas en el texto, pero creo que las hipótesis que se dan en relación a la igualdad de horario, ¿no?, a que después quien tiene la tuición efectivamente, fueron algo que ustedes explicaron con la gradualidad, ¿no es cierto?, de las hipótesis que hoy día están redactadas en esta indicación sustitutiva, presidente. Eso. Muchas gracias, presidente. No. Usted siempre va a hacer un aporte. Siempre. Perdón, presidente. De la lectura del 200, quizás complementando un poco lo que dijo el ministro, a mí me parece una regla bien sana eso de la extensión de la jornada. Pero yo entiendo que aquí hay un problema de técnica legislativa, porque la regla general viene en el inciso siguiente, que es el acuerdo del padre y la madre, que probablemente va a ser en el 99% de los casos.
Porque en el caso de la extensión de la jornada pueden darse numerosos problemas prácticos. Puede que la que tenga o el que tenga más jornada no tenga una sala cuna cerca ni posible, ¿ya? Bueno, pueden darse muchas, no sé cómo se va a aplicar eso, pero yo confío en que se aplique más la regla general del acuerdo entre el trabajador y la trabajadora. Y lo segundo que quisiera preguntar, un poco en relación con lo que dice por su intermedio la senadora Sepúlveda, no alcancé a leer en detalle el tema de la tuición, pero esto aplica, por ejemplo, cuando un abuelo o abuela trabajadora, que hoy día los abuelos son muy jóvenes, como la señora Sepúlveda, trabajan y tienen a su cuidado un menor, lo cual no es infrecuente, o un tío. Para ellos también aplica el derecho, ¿no? Ya. El derecho sería para quien detente el cuidado personal del menor, lo que incluiría, por ejemplo, familias que estén en el proceso de cuidado provisorio, familias de acogida y también familiares que tengan el cuidado personal de menores de 2 años. Sí, presidente, solo para precisar, a propósito de la pregunta que hacía Francisco del Río, efectivamente en el 203 que aprobamos está especificado el punto y aquí volvemos a insistir, esta es la regla para resolver la diferencia, el caso de que hayan ambos en el derecho. Perdón. El presidente entonces pone en votación el primer inciso del artículo 204. Senador García Ruminot. Gracias, presidente. Yo me voy a abstener porque creo que tenemos primero que resolver el tema de que no exista copago. Porque para mí la norma del 204 tiene sentido en la medida de que hay copago. Porque si no, al final es el fondo el que garantiza de que los niños tengan acceso a la sala cuna. Entonces, para no ser contradictorio con lo que votamos en el 203, yo prefiero mantener mi abstención sin perjuicio de reiterar nuestra voluntad de encontrar acuerdos. Perfecto. El senador García Ruminot se abstiene. Senadora Sepúlveda. Ya. Bueno, yo voto a favor y esperando que el senador García Ruminot, una vez que tengamos acuerdo, pueda revertir esa votación, para que sea unánime en la sala un proyecto tan anhelado, ¿no es cierto? Primero por las chilenas, pero también yo creo hoy día por los varones. Eso, presidente. Vota a favor la senadora Sepúlveda. Presidente. A favor. Resultado de la votación, 2 votos a favor, 1 abstención. Presidente, después viene el inciso segundo, que se refiere a las personas trabajadoras que cumplen jornadas laborales de idéntica duración. Cuando ocurra aquello, se encontrará obligado el empleador de la persona trabajadora a cuyas expensas viva el niño o niña causante respectivo, en conformidad al decreto con fuerza de ley número 150 del año 1982 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social o la norma que la reemplace. ¿Sigo leyendo, presidente? ¿Mejor? Sí, mejor. Ya, después, en el inciso tercero, con todo, no aplicarán las reglas anteriores cuando las personas trabajadoras respectivas, de común acuerdo, definan quién ejercerá el derecho consagrado en el artículo anterior, debiendo comunicar dicha circunstancia a los empleadores respectivos, informándose la identidad de las personas trabajadoras y del niño o niña menor de 2 años causante. Los empleadores deberán registrar dicha comunicación dentro de los 5 días siguientes a su recepción en el sitio electrónico de la Dirección del Trabajo. Asimismo, deberá informarse a los empleadores y estos deberán registrar dentro del plazo referido cualquier modificación de las condiciones del acuerdo suscrito. Sigamos. Ya. Lo dispuesto en este artículo no resultará aplicable cuando una de las personas progenitoras o que detentan el cuidado personal
y que tenga derecho a salacuna se encuentre ausente respecto del cuidado del niño o niña, correspondiendo el cumplimiento de la obligación exclusivamente al empleador de la persona trabajadora que ejerce las labores de cuidado efectivo. Para efectos de este código se entenderá que existe ausencia respecto de una persona trabajadora cuando el niño o niña carece del cuidado y protección por parte de uno de sus progenitores a consecuencia del abandono del hogar o éste se encuentre condenado por delitos de violencia intrafamiliar conforme a lo dispuesto en la ley número 20.066. En el caso que la víctima tenga la calidad de cónyuge o conviviente respecto del autor o autora. O la conducta de la persona trabajadora afecte al padre o madre de un hijo o hija en común o directamente a estos últimos, o a una persona sujeta a su cuidado personal. La condición de ausente se acreditará mediante declaración jurada de la persona trabajadora que cumpla con los deberes de cuidado y protección del niño o niña. Respecto del procedimiento, la documentación y las demás normas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo, incluyendo la calidad de ausente respecto del cuidado de un niño o niña, se estará a lo dispuesto en el reglamento, en un reglamento dictado por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Este es el artículo completo. Sí. Sí. Era el inciso primero. Completo el artículo. Pero está bien. Ya. Seguimos con las votaciones. Entonces usted pone en votación el resto, el presidente pone en votación el resto de los incisos del artículo 204. Senador García Ruminot. Mantengo mi abstención. De todas maneras, en algún minuto yo quisiera pedirle al Ejecutivo si nos puede explicar, porque claro, yo entiendo de que finalmente el derecho lo tiene que ejercer un solo empleador, porque el niño o el causante es uno solo. Y probablemente por eso es que es necesario que alguien lo informe. Es como una cosa administrativa puramente. Claro, por eso, pero mantengo la abstención, déjenme verlo. A favor. Por favor. Entonces, el artículo. El artículo 204 es aprobado por dos votos a favor y una abstención. Presidente, después hay una indicación de la senadora Rincón y del senador Walker que ellos la presentaron respecto del texto que se había aprobado en general. La Secretaría entiende que esto está rechazado porque está aprobado ya el texto del... Así es, yo también entiendo lo mismo. Ya. Ministro, usted me pidió la palabra. Sí, era a propósito de la pregunta del senador García respecto a que efectivamente la obligación de cumplir con el derecho a salacuna es del empleador, recordando siempre que va a haber un mecanismo a través del cual el causante, en este caso, que a quien va a acceder a la salacuna, a través del propio mecanismo o sea, por un lado vamos a tener el registro por el lado de la Dirección del Trabajo, que el empleador que está cumpliendo con el derecho lo va a registrar. Por otro lado también está quien finalmente transfiere a través del fondo, que es el IPS, por lo tanto también el IPS no podría tener duplicidad del mismo causante para dos y además el empleador salacunas puede distintas. Estatales en el fondo. Y por supuesto, evidentemente, ante una eventual situación legal de que ese padre o esa madre reclamaran, efectivamente los mecanismos de información van a permitir saber que ese empleador está cumpliendo con el derecho ante una eventual fiscalización o otro tipo. Entonces el mecanismo está asegurado por el lado de quien cumple a través del registro, pero también por el lado del IPS, que sabe que el causante de uno de los dos empleadores está ejerciéndose ese derecho. Que son artículos que vienen más adelante en el articulado, pero que de todas maneras nos parecía que es una pregunta legítima ante esta situación que estamos regulando en el 204. Más adelante cuando te vea el artículo. Ok. ¿Continuamos, presidente? Continuamos.
Luego hay que dirigirse a la página 6 del comparado, donde continúa la indicación del Ejecutivo y propone reemplazar el artículo 205 actual del Código del Trabajo, que está en la primera columna, por el siguiente: el mantenimiento de una sala cuna anexa o común o el financiamiento de sala cuna al que la persona trabajadora lleve al niño o niña según corresponda será de responsabilidad exclusiva del empleador respectivo. Con todo, el empleador que cumpla con los requisitos legales podrá acceder a aportes que contemple la normativa vigente destinados a contribuir al financiamiento del derecho a sala cuna. Ofrezco la palabra. ¿Con qué le explica el ministro? Sí. ¿Ministro? Hola, ministro. No sé, ministro. Bueno, este artículo, lo que es el 205, establece que el mantenimiento de las salas cunas será de costo exclusivo de los empleadores, al igual que en la indicación anterior. Se fija, dando cumplimiento a los requisitos legales, pueden acceder a los aportes que contribuyen al financiamiento del derecho a sala cuna. Hay que recordar que se crea más adelante el fondo de sala cuna para contribuir al financiamiento de las sala cuna obligatorias para empleadores, conforme al artículo 203 del Código del Trabajo, y de personas trabajadoras independientes, debiendo ser establecimientos que cuenten con el reconocimiento oficial, que es lo que aprobamos en el 203. Este aspecto se encuentra regulado en los artículos propios del Fondo de Sala Cuna, por lo tanto aquí no estamos afectando la discusión respecto al diseño específico del fondo. ¿Ya? Eso es importante señalar, que se va a discutir después para que también no se señale que estamos adelantando debates que tuvimos el día lunes. Artículo 2 no lo vamos a tocar. Así que nada, en ese marco se ratifica en el fondo la obligación del empleador, que es desde la perspectiva que lo hemos abordado en esta comisión, que es desde el derecho laboral, entendiendo que hay una preocupación compartida que el fondo efectivamente permita financiar esta obligación a través de la cotización de los empleadores y que no haya una diferencia entre esa transferencia del fondo y el valor de la sala. Porque es la creación del fondo. la creación. Senador García. Presidente, mire. A ver, yo hay partes de las normas que están establecidas en este artículo que la comparto, que creo que es positiva, pero hay otras que me dejan preocupado, porque dice: el mantenimiento de una sala cuna anexa o común, me voy a quedar hasta ahí, será de responsabilidad exclusiva del empleador respectivo. A mí eso me parece bien. Sin embargo, cuando se agrega la frase o el financiamiento de sala cuna al que la persona trabajadora lleve al niño o niña, será de responsabilidad exclusiva del empleador respectivo. Vuelvo a lo mismo, porque en definitiva, en la eventualidad de un copago, hace responsable al empleador, y que es algo que nosotros queremos evitar. Queremos evitar que haya copago, queremos evitar de que finalmente aumentemos los costos laborales por esta vía. Después, el inciso segundo dice: con todo, el empleador que cumpla con los requisitos legales para acceder a aportes que contemple la normativa vigente destinada a contribuir al financiamiento del derecho. Perdón, con todo, el empleador que cumpla con los requisitos legales podrá acceder a los aportes que contemple. Obviamente que estoy de acuerdo con eso. No tengo inconveniente. Mi problema es que el inciso primero, así como reafirma algo que yo deseo, y es el hecho de que el mantenimiento de una sala cuna anexa o común sea de responsabilidad del empleador, no estoy de acuerdo con que el financiamiento de la sala cuna sea de responsabilidad exclusiva. O sea, pueden tener. ¿Se entiende? Pues son dos cosas distintas. Una es la mantención de una sala cuna por parte de la empresa, que puede ser privativa de la empresa o puede ser común con otra empresa, o el pago de una sala cuna externa, de una sala cuna que va a ofrecer el servicio desde fuera, digamos. Esa es mi dificultad, así que si le parece, presidente, yo para no demorar las votaciones, yo seguiría absteniéndome. O podría pedir votación separada, pero voy a enredar la votación nomás. Prefiero votar todo el artículo absteniéndome. Ah, perdón. ¿Lo puso en votación, presidente? Ya.
Entonces el presidente pone en votación el artículo 205 que se puede leer en la página 6 del comparado. Senador Bianchi. Abstención. Se abstiene. Senador García, usted manifestó abstención. Sí. Senadora Sepúlveda. Yo lo único que me gustaría recalcar que en las audiencias que tuvimos, una de las cosas que nos pidieron precisamente las personas que tenían sala cuna con los empleadores, ¿no? era que continuara de la misma forma. Entonces creo que lo que estamos haciendo con este artículo es precisamente reforzando la idea de aquellas empresas que tienen sala cuna, hoy día, ¿no es cierto?, en este articulado tengan la seguridad y las madres y los padres tengan la seguridad de que esas sala cunas van a seguir existiendo. Entonces creo que el tema del copago es algo que vamos a resolver, pero dentro de la estructura de la ley, lo interesante de esto era el no terminar, ¿no es cierto?, con las salas cunas que hoy día existen, ¿ah? Que están anexadas a las empresas. Entonces creo que esa petición que nos pidieron las trabajadoras que vinieron para acá, hoy día se está concretando con esta votación. Porque si uno se dijera, ¿sabe qué? Perdimos. Bueno, entonces estas salas cunas anexas no existirían. No existirían. Eso yo quiero colocarlo en el tapete de aquellos que están votando. Entonces, entendiendo que hay un problema de raíz que tenemos con el senador García, ¿no? Que tenemos que resolverlo, porque no es bueno ir a sala sin que lo podamos resolver, pero esto tiene que ver con otra cosa, a mi juicio, con otra cosa. Y con algo que a mí me costó entender en su minuto, porque yo creía que solo iban a continuar aquellas que ya se desentendían los empleadores de estas salas cunas anexas, ¿no es cierto?, y que solo era a través de lo privado, y aquí no. Lo que estamos diciendo es que es posible tener estas salas cunas anexas. Entonces, creo, con todo mi cariño a los colegas, que aquí hay un error que deberíamos enmendar. No, yo tengo que justificarlo porque nos están mirando, ¿ah? Y nosotros estamos cumpliendo con votar a favor de algo que nos pidieron las mujeres de este país, ¿ah? Y que tiene sala cuna anexa, a favor. Senadora Sepúlveda vota a favor. Presidente. Sí, en el mismo tenor. Fue producto de la discusión y aquí se coloca entonces en el artículo justamente lo que se propuso y se escuchó y que tiene que ver con las salas anexas de las empresas. Así que a favor. Presidente, se ha producido una situación en que las abstenciones, como dice el reglamento, influyen en el resultado. O sea, no hay un resultado. Por lo tanto, hay que votarlo de nuevo, instando a los senadores que se abstuvieron de pronunciarse. Senador Bianchi. ¿Podemos antes, o hay que votar inmediatamente? No, voy a ser generoso con usted. Consulta al Ejecutivo. No pudiéramos, porque yo entiendo lo que dice la senadora Sepúlveda y ella tiene razón. Yo recuerdo que una de las cosas que cuando escuchamos aquí, creo que fue al sindicato de la clínica alemana, ¿verdad? Que ellas pidieron exactamente esto y estuvimos todos de acuerdo en que así fuera. Eso es verdad. Y yo entiendo que ese es básicamente el espíritu del 205 que ustedes están incorporando mediante indicación. Pero habría acuerdo en que dijera simplemente el mantenimiento de una sala cuna anexa o común será de responsabilidad exclusiva del empleador respectivo, y con el inciso segundo que dice con todo el empleador que cumpla con los requisitos legales podrá acceder a aporte que contemple la normativa vigente destinado a contribuir al financiamiento del derecho a la cuna. Si así fuera, yo no tengo ningún inconveniente en votarlo a favor porque fue lo que escuchamos y que fue además el compromiso que asumimos. Sentadas ahí. Si a mí lo que me complica es que diga después que el financiamiento de la sala cuna al que la persona trabajadora lleva al niño será de responsabilidad exclusiva del empleador. Eso me preocupa. Antes de eso, decir que en el 203, efectivamente, en el párrafo que dice el empleador podrá cumplir con la obligación establecida el presente artículo garantizando el financiamiento de la sala cuna. Está ahí aprobado dentro del articulado en la página 2. Ministro. Sí, lo primero, señalar que el sentido de este artículo, además de efectivamente garantizar que las salas cunas anexas sigan existiendo o comunes, es que independiente de
que tenemos que buscar un mecanismo de financiamiento que permita que efectivamente los empleadores, el fondo permita garantizar esta obligación de los empleadores. La obligación de los empleadores tiene que seguir existiendo. Entonces, que yo distinguiría entre que como derecho laboral, que es el punto por el cual estamos discutiendo acá, efectivamente el empleador tiene que cumplir con esta obligación. Tiene distintos mecanismos para cumplir, salas cunas anexas, salas cunas comunes, o bien por el envío de esa persona a una sala cuna que, como hoy día ocurre, que él financia, y con la innovación que hicimos va a permitirse también cumplir ese derecho laboral en las salas cunas públicas. Ese es el marco que incorporamos. Todos compartimos que el fondo tiene que ser suficiente y en eso estamos discutiendo distintas alternativas para que ese fondo sea suficiente. Sin embargo, en la medida que no se garantiza que este es un derecho laboral, quedamos en una situación en donde ese derecho, cuando se ejerce en este mecanismo, que es el que nos tiene abierto la discusión, finalmente no queda en la obligación del empleador. Por eso creemos que ese fraseo no está puesto en el sentido de, bueno, lo hemos conversado en otros momentos, está puesto en el sentido de poder asegurar que efectivamente el derecho laboral se mantenga como derecho laboral. Por lo tanto, ahí nos quedaría un vacío respecto a la obligación laboral del empleador si es que esas intercomas que está puesto ahí se elimina. No sé, presidente, si me permite que profundizara Francisco. Francisco. Por su intermedio, presidente, solo a propósito del artículo que está en discusión, hacer la distinción que el artículo se configura con dos incisos. El segundo inciso establece el financiamiento a través de los aportes que sería el fondo, y ahí está la discusión de la magnitud de ese aporte y lo que se ha planteado acá. Con todo, puede ocurrir, igual como ocurre en los subsidios de maternidad, que un empleador no cumpla con las condiciones para acceder al fondo, por X motivo, no cotice, etcétera. Y en ese caso, si uno no deja una regla, básicamente es quien debe responder frente a ese tipo de situaciones. Hoy día el Código del Trabajo fija incluso una regla en el caso del subsidio de la maternidad. Si por X motivo una trabajadora no accede a ese subsidio por una conducta imputable al empleador, quien asume todo el costo es el empleador. Entonces, si bien el 205 parecería una suerte de innovación, no es otra cosa que lo que hoy día ya ocurre. Y eso también tiene que ver con que una cosa es las modalidades de cumplimiento. Básicamente, un empleador podría cumplir con sala cuna propia. Otra cosa es el financiamiento. Entonces, si uno, por ejemplo, alterara esa regla y solo se centrara en el financiamiento, tendríamos el problema de qué hacemos con las salas cunas que ya existen al interior de la empresa. Entonces, por eso el artículo está estructurado de esta forma. Básicamente, la obligación general, y en el segundo inciso se aborda el financiamiento a través del fondo. Si ese financiamiento no se gatilla por algún problema imputable al empleador o X razón, o incluso el empleador no quiere acceder al fondo, se aplica la regla general. Consulta. Un niño está yendo a la sala cuna. El empleador por A, B o C razones no paga la cotización o se atrasa, en fin. ¿Los vamos a obligar a que saque el niño de la sala cuna? No. Pero eso es lo que estamos diciendo. Sí. Francisco. Francisco, el bueno. No, todos somos buenos. Presidente, por su intermedio, nuevamente habría que distinguir entre el financiamiento y el cumplimiento. El cumplimiento es de una determinada forma, sala cuna externa, sala cuna conjunta o sala cuna propia. Si se está cumpliendo de esa forma, el empleador tiene que mantener esa forma y a propósito de eso recibe un financiamiento. Si no recibe ese financiamiento por alguna causa imputable a él, él tiene que financiar, pero no se altera el deber de cumplimiento de alguna de las tres modalidades. Porque si no, no podría coexistir, por ejemplo, la sala cuna interna. Eso como un poco para aclarar el punto. Ahí lo que cambia es quién contribuye al pago,
más no el cumplimiento de proveer el servicio en la sala cuna respectiva. El que financia sala cuna, directo, en conjunto o individual, el empleador, digamos, ¿va igualmente a tener que cotizar el 02? Por su intermedio, presidente. Efectivamente va a cotizar, pero además va a recibir el financiamiento para mantener esa sala cuna. Y recibe el financiamiento por cada niño que tenga en esa sala cuna. Solo como anexo a aquello, presidente, ante la consulta, eso también permite incentivar el que las salas cuna existentes, algunas de las cuales son muy valoradas, como pudimos escuchar acá en la comisión, pero también algunas veces son antiguas, también existe un incentivo real para poder participar del cumplimiento del estándar del reconocimiento oficial. Sí, yo solo quisiera agregar, además, desde el punto de vista práctico, estoy recordando cuando nos plantearon esto, ¿no es cierto?, las dirigentes de la clínica alemana que tenían una extraordinaria sala cuna, el que la sala cuna esté al lado de su lugar de trabajo. O sea que tenemos una cosa práctica muy importante para las mujeres y en este caso hoy día para los varones, sí, pues de poder, o sea, de estar en tu lugar de trabajo, de no tener que ir a dejarlo, ¿no es cierto? No sé cuánto. Y si nosotros votamos en contra de esto, estaríamos terminando, y si permaneciera así, ¿no? Estaríamos terminando con las salas cunas, anexas, entendiendo las complicaciones que tiene el senador, pero esto es un derecho, ¿no? Y una fórmula que ya está consagrada en la ley. Eso. Ahora sí. Gracias, presidente. A ver, dos cosas. Comparto plenamente lo que señala por su intermedio la senadora Sepúlveda. El punto de ahí, yo creo que cuando lleguemos a ese tema vamos a tener que pulir algunos dictámenes de la Dirección del Trabajo que, por ejemplo, negaron el acceso a sala cuna de una sala cuna municipal por el hecho de ser gratuita, que quedaba pareada con la empresa. O sea, a la pared siguiente, no al lado, sino pareada. Y lo negaron porque al ser gratuita no cumplía con el deber de sala cuna del empleador. Creo que lo que señala el asesor Francisco Bueno del Ministerio del Trabajo incurre en una pequeña confusión. Él está confundiendo la regla general de obligación de financiamiento con la sanción por incumplimiento de una cotización. Lo que señala Francisco es básicamente arreglable en el tratamiento de las cotizaciones. Si el empleador no financia lo que le concede o no financia las cotizaciones, será sancionado con o estará obligado al pago de. Eso es distinto a establecer como regla general primero el financiamiento de la sala cuna para el empleador. Muchas gracias, presidente. Sin afán de interrumpir este intercambio de franciscos, yo quisiera señalar primero que esta es la misma redacción respecto al 203. ¿Ya? En segundo lugar, que a propósito del financiamiento, en segundo lugar, que precisamente lo que impide que accedan al cumplimiento del derecho a sala cuna trabajadoras bajo la legislación actual, trabajadoras en salas cuna gratuitas por ser públicas, es precisamente la ley que estamos buscando reformar y esa división que existe respecto a esa exclusión que existe del sistema público como forma de cumplimiento del derecho a sala cuna, que es una de las modificaciones que se van a ver más adelante. Donde de hecho la determinación principal no es si es municipal o pertenece a la administración central u otros, o los organismos, digamos, de la educación parvularia de la Subsecretaría de Educación Parvularia, sino más bien el que sean públicas y reciban aporte del Estado. Es esa la categoría que se encuentra completamente excluida del derecho a cumplimiento de la sala cuna. Y esa es una exclusión que estamos tratando de romper acá, no a través de dictamen de la Dirección del Trabajo, sino precisamente a través del cambio normativo y terminando con esa exclusión. Y en tercer lugar, que yo comprendo y estamos buscando las formas de diálogo respecto a los costos laborales, en los cuales no solamente hay negativas por el lado, por ejemplo, de la propuesta del senador García Ruminot, sino también pronunciamientos en otro sentido que son contrarios al uso del seguro de cesantía por otros
sectores. Por lo tanto, es necesario ese ejercicio de diálogo. Pero me parece a mí, por su intermedio, presidente, que eso no es la materia de este artículo en particular, y que este tiene principalmente que ver con el resguardo de aquellas salas cunas anexas o comunes que han existido por largo tiempo tal como que el 2017, o sea, desde 1917. La sala cuna es una obligación del empleador y en eso el Ejecutivo no está innovando. Yo sugeriría que el tema de cotizaciones lo viéramos en ese artículo de cotizaciones y ahí aprovechemos la semana de regional para poder pulir y tener un acuerdo y llegar entonces satisfechos con lo que aquí se ha planteado. Votando esto, pero haciendo el compromiso que todo lo que se ha planteado de cotizaciones lo vemos en ese espacio de cotización. ¿Te parece? Entendiendo que el principal objetivo del 205 es el reconocimiento de las salas cunas que son anexas o sí, Ya existen. digamos, mantener su funcionamiento y que tengan acceso al financiamiento del fondo. Y que una discusión distinta va a ser el financiamiento y la cotización y que esperamos construir un acuerdo. Yo por lo menos voy a votar a favor, como una demostración de la voluntad que tenemos de que este proyecto avance para no entramparlo. Pero yo quiero, en definitiva, mantener la preocupación que tenemos respecto del aumento de los costos laborales, que no solo son por una mayor cotización, sino que por un eventual copago. No, está perfecto, si temas de posiciones aquí se aceptan y lo que se recogen, por lo tanto, es la búsqueda de acuerdos y para eso hay que juntarse y tener la construcción de ese acuerdo. Que yo le agradezco al senador García el gesto, así que votemos. La segunda votación, perdón, senador Bianchi. Sí, entendiendo lo mismo, que se pueda construir un acuerdo respecto del otro tema que tiene que ver con las cotizaciones, voy a cambiar mi voto de votar a favor. García también ya emitió su voto. Senadora Sepúlveda, vota a favor, presidente. Aprobado entonces el artículo 205 por la unanimidad de los integrantes presentes. Presidente, después hay una indicación de la senadora Rincón y del senador Walker que estaba hecha al texto legal vigente y el artículo 206, espérese, el artículo 206, el Ejecutivo le presentó indicaciones, pero no cambió la expresión menor que proponen la senadora Rincón y el senador Walker por niño o niña, porque en otras indicaciones ustedes, el Ejecutivo, sí, en vez de menor dicen niño o niña. No sé si está bien eso, ministro. Está ¿Sí? perfecto. Sí, o sea, yo pediría así que en todo el texto del proyecto, para no estar Perfecto. la Secretaría y queda con la libertad como para cambiar el concepto de menor a niño y niña. Niño o niña. ¿Estamos? Ya, perfecto. Entonces, en votación lo de la indicación de la senadora Rincón y el senador Walker. Ya, en votación. Senador Bianchi. Sí, hay otras indicaciones ahí, son del Ejecutivo esas, las que siguen, senador. Ya, vota a favor el senador Bianchi, senador García Rubinó. ¿Usted está de acuerdo con esto, cierto? Senadora Sepúlveda. A favor. A favor. Presidente. A favor. Aprobado por unanimidad. Sí. Lo que pasa es que las indicaciones esas, y más adelante también vamos a encontrarnos con alguna indicación suya, estaban presentadas antes. Esta es la indicación del Ejecutivo. Entonces el Ejecutivo aquí propone, respecto del artículo 206, en el inciso cuarto, reemplazar, dice, la frase que está subrayada ahí, en la primera columna, reemplazar la frase, aun cuando no goce del derecho a sala cuna, por aun cuando no ejerza el derecho a sala cuna. Entonces quedaría así: el derecho a alimentar, consagrado en el inciso primero, no podrá ser renunciado en forma alguna y le será aplicable a toda trabajadora que tenga hijos menores de 2 años, aun cuando no ejerza el derecho a sala cuna.
Sí, lo que pasa es que tiene que ver con... Esto está en el campo del derecho laboral y por lo tanto ahí es donde el ejercer el derecho y el otro es el goce que está en el derecho civil. ¿He dicho bien? Sí. Entonces, es un ajuste que corresponde además desde el punto de vista legislativo y legal. En votación. El presidente entonces pone en votación esta indicación del Ejecutivo, que es un ajuste, para que quede en buena redacción. Senador Bianchi. A favor. A favor. Senador García Ruminot. A favor. Senadora Sepúlveda. Sí, voy a votar a favor, pero aplicable a toda trabajadora y trabajador. Espérese, ¿dónde está? Y que tenga hijos. Toda trabajadora. O sea, no sé, porque esto es el antiguo texto. Este es el antiguo texto. Pero solo vamos a modificar eso porque debería decir toda trabajador, trabajadora, hijos e hijas. O sea, estoy diciendo cómo deberíamos incorporarlo. Pero voto a favor, esperando después las explicaciones del. Quizás podemos, presidente, quizás podemos hacer una propuesta a la Secretaría. Ahora, por norma general, lo que se ha ido aplicando a propósito de reclamos de derechos laborales es que el derecho a alimentación, bueno, efectivamente por una cuestión fisiológica es general y por norma general de la madre, pero hay hipótesis muy particulares, como por ejemplo padres viudos de menor de 1 año, y otros en que el derecho a alimentación lo ejerce un hombre. En particular ahí en el amamantamiento, por ejemplo. Querida Alejandra, en el último párrafo creo que resuelve el problema. ¿Estamos? Ministra, en el último párrafo del texto vigente de la ley, ahí resuelve el problema en el caso de que el padre y madre. Ahí está. Ahí está. La hipótesis de ausencia. Sí, pero ahora voy a votar. ¿Está claro entonces? Ok. A favor. A favor de la indicación, aprobada entonces por unanimidad de los presentes. En la página 8 está la otra indicación del Ejecutivo al artículo 206, que es muy parecida. Espérese, presidente. Sí. Es muy parecida al texto aprobado en general. Dice, intercálase. Hay que ir a la primera columna, intercálase en su inciso 7 entre las expresiones ejecutoriada y cuando la frase escritura pública o acta extendida ante cualquier oficial del registro civil conforme a lo dispuesto en el artículo 225 del Código Civil. Es lo mismo que está aprobado en general. Que tiene que ver, parece, con el anterior capítulo en que colocamos que el acuerdo tiene que ser suscrito. Ya, perfecto, ya. ¿En votación, presidente? Entonces, Tiene que ser coherente con lo que... correcto. Senador Bianchi. A favor. Senador García Ruminot. A favor. Senadora Sepúlveda. A favor. A favor, presidente. A favor. Aprobada por unanimidad. Presidente, y ahora ya vamos al artículo 2. Sí, a ver, les pregunto... Artículo 2, que se crea el fondo, esto es todo, no establece más. No establece la forma. No. Solo la creación del fondo. Exactamente. Y después el 3 ya no lo vamos a tocar, vamos a llegar hasta aquí, ¿no? Porque el otro si es que tiene alguna duda, sobre todo ustedes les preguntan. Senador García. Presidente, yo lo voy a votar a favor porque es parte bien importante del proyecto.
que se cree el fondo con un patrimonio independiente, etcétera. Naturalmente mis reparos son a que solo podrá contribuir a financiar el derecho a la cuna en establecimientos que cuenten con el reconocimiento oficial del Estado a través del Ministerio de Educación. Y yo también ahí espero que tengamos un acuerdo para que quienes hoy día no tienen el reconocimiento oficial, de los cuales muchos son públicos, y los privados que hoy día están con autorización de funcionamiento, sean parte también de ello, porque si no, no vamos a aumentar la oferta y creo que vamos a frustrar las expectativas de que más niños vayan a sala cuna. Yo hago esta observación, pero creo que el fondo debemos aprobarlo porque es parte sustantiva del proyecto. Lo que pasa es que sin el fondo no tener recursos para hacer andar el sistema. Entonces, la creación del fondo es clave y, evidentemente, la temporalidad respecto del RO, que el que está planteado ahí, el reconocimiento oficial del Estado, eso quiere decir RO, para los que no están viendo, tiene que haber una temporalidad para su cumplimiento, no una temporalidad hacia el fin de los siglos, sino que tendrá que ser mucho más acotada para que también la exigencia se transforme en cumplimiento. Pero eso va a ser materia de los acuerdos. Ustedes hacen una proposición y es una proposición, ya nos aproximaremos a que haya un cumplimiento entonces de eso. Con esos dichos, con la creación del fondo que es necesaria para el cumplimiento de esta ley, y lo segundo, con la adecuación a los tiempos necesarios para el registro oficial de aquellas salas cunas que aún están ahí en la indecisión, en votación. En votación, entonces, senador Bianchi, artículo 2. A favor. Senador García Ruminó, a favor. Senadora Sepúlveda. Sí, a favor y yo esperar que pudiéramos llegar a un acuerdo, ¿no? Yo creo que esto es muy importante para el país en términos económicos, de poder incorporar más mujeres, ¿no es cierto?, a que puedan libremente y tranquilamente salir a trabajar. Y al mismo tiempo, ¿no?, la estimulación temprana de los niños, que yo creo que además es una inflexión muy importante en la educación en el país. Yo creo que si nosotros logramos hacer bien esto, vamos a tener un cambio sustancial en la empleabilidad, un cambio importante en la natalidad, aunque no la más estimulante, pero yo creo que va a ser muy, muy importante, y además porque nos ha ido bien con los fondos. Yo creo que en general, si uno hace una evaluación de la creación de fondos en el país, son sustentables y se han además administrado con mucha responsabilidad, independiente del color político del gobierno, ¿ah? Así que ojalá pudiéramos llegar a un acuerdo y votar todos a favor a lo que estamos esperando nosotras las mujeres durante tanto tiempo. No quiero salir de este Congreso sin tener este proyecto aprobado. A favor, presidente. Vota a favor la senadora Sepúlveda, presidente. A favor. A favor. Aprobado el artículo 2 que crea el Fondo de Sala Cuna por la unanimidad de la senadora y de los senadores presentes. Lo que Para las mujeres. García, fundamentalmente la pregunta. En el artículo 3, si no quedamos hasta acá nomás, dice, los recursos del fondo se destinarán exclusivamente, o sea, ¿para qué son los recursos? Se dedican al pago del aporte para el financiamiento de la sala cuna y a los gastos de administración del fondo. Nada más que eso, porque además hay un comité de administración que está en otra parte, pero que no va a tener los sueldos de otro fondo que creamos. Entonces, para los efectos de esta ley se entenderá por aportes a la cuna el monto en dinero que tiene objeto de contribuir al financiamiento de la provisión del derecho establecido en el artículo 203 del Código del Trabajo y acceso a la sala cuna de personas trabajadoras independientes, o sea, incorpora a los independientes.
los costos de administración de inversión del fondo a los que incurre el Instituto de Previsión Social o el Servicio de Tesorería respectivamente podrán ser descontados de los recursos del mismo y no podrán en cada año calendario exceder del 8% de las cotizaciones, o sea, establece un tope de que no puede superarse. Eso es. Claro, sí, pero yo prefiero que se los dejo planteado y tomemos la sesión, o sea, el tiempo de la semana distrital, regional, para lograr, les pido por favor a los dos ministras, que logremos zanjar un acuerdo que creo que es necesario porque hasta la hora hemos tenido más allá de las discusiones que son altamente valiosas, creo que hemos tenido una conducta adecuada al tratamiento del proyecto y se los agradezco, senador García y senador Vázquez. Así que hasta acá llegamos con el tratamiento, hemos avanzado mucho y habiéndose cumplido el propósito de esta sesión, esta se levanta.